Me dejó. Otra vez. Las dos primeras frases son un puñetazo en el estómago, una píldora amarga que me trago con el sabor metálico de mi medicación matutina. No es como en las películas. No hay persecución dramática en el aeropuerto. No hay confesiones entre lágrimas bajo la lluvia. Solo el clic silencioso y devastador del cierre de una maleta y el eco hueco de sus pasos alejándose sobre el suelo de madera pulida. Me llamo David. Tengo 34 años, soy ejecutivo de marketing, o al menos lo era antes de que mis células decidieran amotinarse. Ahora soy un paciente de cáncer, y al parecer, un hombre abandonado. El olor antiséptico de la sala de oncología aún se me pega en la ropa, un recordatorio constante y desagradable de la consulta previa al tratamiento de ayer. Es un olor que he llegado a asociar con voces apagadas, rostros ansiosos y el zumbido de las máquinas que se supone que me salvan la vida. Es la semana de quimioterapia, la importante, la que el doctor Martínez dijo que sería particularmente agotadora. Y Sara, mi Sara, va a un spa. La veo lista primero, asomándose desde nuestra habitación. Dos de ellas. De diseño. Demasiado grandes para una simple estancia de una noche. Mi mundo, ya en precario equilibrio entre la esperanza y el miedo, se hace añicos. La palabra no es demasiado dramática. Es exactamente lo que siento, como si la frágil apariencia de nuestro «estamos juntos en esto» se hubiera destrozado, revelando la cruda realidad de su desapego. ¿Vas a algún sitio?, pregunto, con una voz extrañamente tranquila, como la de una desconocida en mis oídos. El aire de la habitación está cargado de palabras no dichas, de lo que no hemos dicho en semanas. Me da la espalda, pero veo la tensión en sus hombros. ¿Solo un fin de semana, David, un viaje de chicas? Necesito un descanso. Su voz es tensa, a la defensiva. Finalmente se gira, evitando los míos, fijándose en un punto por encima de mi hombro izquierdo. Su cabello rubio, normalmente tan vibrante, parece apagado bajo el peso opresivo del momento. Su forma de decir, break, se siente como un golpe físico. ¿Un respiro de qué? ¿De mí? ¿De la enfermedad que me consume? Quiero gritar, enfurecerme, exigirle que me diga cómo pudo siquiera pensar en esto ahora, precisamente ahora. Quiero recordarle sus promesas, susurradas en la oscuridad después del diagnóstico, las de luchar juntos contra esto, las de nunca separarse de mi lado. Pero las palabras se me atragantan en la garganta, un nudo de ira y profunda tristeza. ¿Qué sentido tiene? Sus maletas están hechas, su decisión está tomada. La traición me hiere, ardiente y aguda, pero un entumecimiento gélido me recorre. Es una sensación familiar, esta resignación gélida. Bien, lo consigo. La única palabra, un esfuerzo monumental. Queda suspendida en el aire entre nosotros, cruda y definitiva. No reconozco al hombre que lo dice. Es alguien más fuerte, o quizás alguien que ha aprendido la inutilidad de rogar. Este discreto gesto de poder, esta negativa a suplicar, parece sorprenderla más que cualquier arrebato. Sus justificaciones, cuidadosamente elaboradas, fallan. Murmura algo sobre la necesidad de recargar energías, sobre no serme útil si está estresada. Las excusas son endebles, transparentes. Asiento con la cabeza, el olor antiséptico del hospital me abruma de repente y me provoca náuseas. Casi puedo sentir los efectos de la quimioterapia, aunque la infusión no es hasta mañana. El peso de todo esto, la enfermedad, su abandono, me oprime, dejándome sin aire. Mientras rebusca en su bolso, su teléfono vibra en la mesita de noche. ¿Mío? El nombre del doctor Martínez aparece en la pantalla. Me da un vuelco el corazón. Resultados de pruebas, importantes. El momento es casi cruelmente irónico. Sara duda en la puerta, con la mano sobre el frío metal del pomo. David, ¿yo? Empieza, pero se detiene. ¿Qué puedo decir? ¿Adiós? ¿Buena suerte con el cáncer que te dejo para que lo enfrentes solo? Mi teléfono sigue llamando insistentemente. Deberías irte, Sara, digo con voz monótona, sin la emoción que me atormenta. No quiero llegar tarde a tu descanso. La palabra me sabe a ceniza en la boca. Me mira, y entonces, un destello de algo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? En sus ojos,
Pero desaparece tan rápido como aparece. Con un último asentimiento, casi imperceptible, sale sigilosamente, la puerta se cierra con un suave clic que sella mi destino. Sola. Mientras mi teléfono vuelve a sonar, un estridente contrapunto al silencio que ha dejado atrás, miro fijamente el espacio donde acaba de estar. El aroma de su perfume, una suave fragancia floral que antes me encantaba, ahora se siente como otra capa de traición, un fantasma olfativo en una casa repentinamente demasiado vacía. El olor a antiséptico de mi visita al hospital ahora me acompaña de maravilla. Es el olor de mi realidad. 3 meses antes, empezó con una tos, un cosquilleo persistente y molesto en la garganta que no se me quitaba. Lo había descartado como un resfriado persistente, de esos que rondan la oficina cada invierno. Sara se había mostrado comprensiva, me había traído té con miel y me había masajeado la espalda cuando los ataques de tos eran especialmente fuertes. Deberías hacerte un chequeo, cariño, me había dicho, con la voz impregnada de genuina preocupación. Esos eran los buenos tiempos, los de antes, cuando la enfermedad significaba unos días en cama con gripe, no esto. Esto empezó con el Dr. Evans, nuestro médico de cabecera, frunciendo el ceño mientras escuchaba mis pulmones. Hagamos una radiografía de tórax, David, para asegurarnos. El por si acaso me provocó un pequeño escalofrío de inquietud, pero lo rechacé. Tenía 34 años, estaba sano y no fumaba. ¿Qué podía ser? Cuando la radiografía mostró una sombra, la inquietud se convirtió en un nudo frío de temor. Siguieron más pruebas, una tomografía computarizada y luego una biopsia. Cada paso era un descenso a un nivel más profundo de ansiedad. Sara estaba allí, agarrándome la mano con fuerza, prometiéndome que lucharemos juntos pase lo que pase, un mantra reconfortante. Me aferré a esas palabras, a su presencia, como un hombre que se ahoga a una balsa. Ella era mi roca, mi ancla en la tormenta que aún no comprendía del todo y que estaba a punto de estallar. El diagnóstico llegó un martes. Recuerdo la estéril consulta beige, las sillas con demasiados cojines, el arte genérico en las paredes. La doctora Henderson, la oncóloga, una mujer amable de mirada triste, me dio la noticia: cáncer de pulmón en estadio 2, adenocarcinoma, no fumadora. Las palabras flotaban a mi alrededor, surrealistas y aterradoras. El sabor del miedo metálico me inundó la boca, tan potente que era casi una entidad física. Recuerdo cómo la habitación parecía inclinarse, la voz del doctor apareciendo y desapareciendo. Mi mundo no solo se inclinó, sino que se derrumbó. La palabra cáncer fue una bola de demolición que demolió la vida que conocía, el futuro que había planeado. Sara lloró, con sollozos desgarradores que le sacudieron todo el cuerpo. La abracé, mi propia conmoción eclipsada por un momento por la necesidad de consolarla. Fue un extraño cambio de roles. Yo era quien llevaba el tic-tac del reloj dentro, pero ella era la que se desmoronaba, o eso parecía. Mirando hacia atrás, quizás sus lágrimas no eran solo por mí, sino por ella misma, por la vida que estaba perdiendo, la vida que había firmado al casarse conmigo, una vida que no incluía visitas semanales al hospital ni el inminente espectro de la muerte. En los días posteriores al diagnóstico, me puse manos a la obra. Es lo que hago. Como ejecutivo de marketing, me pagan por analizar problemas, diseñar estrategias y ejecutar planes. Así que investigué. Devoré revistas médicas, foros de pacientes, protocolos de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, posibles cirugías, efectos secundarios, tasas de supervivencia, ensayos clínicos. Creé hojas de cálculo, listas de preguntas para el Dr. Henderson y citas para una segunda opinión. Este enfoque metódico era mi estrategia silenciosa de poder, mi forma de recuperar el control en una situación que parecía completamente incontrolable. Era mi armadura contra el miedo que amenazaba con paralizarme. Sara, sin embargo, pareció retirarse. Su torrente inicial de lágrimas dio paso a una especie de positividad forzada. Tenemos que mantenernos positivos, David, decía, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. El estrés es malo. Me daba una palmadita en el brazo y luego buscaba una excusa para salir de la habitación. El contacto físico se hizo menos frecuente. Las promesas de luchar juntos contra esto se hicieron más débiles, reemplazadas por clichés. Las primeras señales de su malestar con mi enfermedad fueron sutiles, fáciles de ignorar si no hubiera estado tan al tanto de cada matiz.
Una ligera vacilación antes de un abrazo, un cambio repentino de tema cuando intentaba hablar de mis miedos, una creciente carga de trabajo y amigos que la mantenía convenientemente alejada de la cruda realidad que se desataba en casa. Recuerdo que una noche, unas semanas después del diagnóstico, le estaba explicando un nuevo tratamiento particularmente prometedor sobre el que había leído. Mi voz se llenó de un optimismo cauteloso que no sentía del todo. Estaba revisando su teléfono, con la atención claramente en otra parte. Cuando hice una pausa, esperando alguna respuesta, alguna esperanza compartida, simplemente levantó la vista, parpadeó y dijo: «Qué bien, cariño. ¿Te acordaste de llamar al fontanero por el grifo que goteaba?» La desconexión fue terrible. El grifo que goteaba. Mientras luchaba por mi vida, ese fue el momento en que una pequeña y fría duda sobre su apoyo incondicional se plantó en mi corazón. Sugirió que mantuviéramos una actitud positiva. Luego, evitando mi mirada, volvió a su teléfono, dejándome sola con mi investigación y la escalofriante premonición de que esta lucha podría ser solo mía. La primera sesión de quimioterapia es una confusión de nerviosismo y anticipación, y el acre olor a químicos. Sara me conduce. Es silenciosa, con los nudillos blancos al sujetar el volante. En la sala de quimioterapia, rodeada de otros pacientes en diversos estados de silenciosa resistencia, la realidad me golpea con fuerza. El goteo intravenoso, el líquido frío que serpentea por mis venas, la certeza de que este veneno está destinado a salvarme. Es una paradoja brutal. Sara está sentada a mi lado, hojeando su teléfono, con una revista sin abrir en su regazo. Me ofrece sonrisas forzadas de vez en cuando. Cuando la enfermera viene a revisarme las constantes vitales, Sara se queja del olor del hospital, con una leve arruga de disgusto en la nariz. Se pega a todo, susurra, como si el olor en sí mismo fuera una ofensa personal. Veo a los demás pacientes, algunos con familia, otros solos, con sus rostros marcados por una serena dignidad a la que solo puedo aspirar. Me siento profundamente vulnerable. A medida que pasan las semanas, la presencia de Sara durante mis tratamientos se vuelve más esporádica. Una reunión de trabajo importante, una amiga que necesitaba apoyo, un compromiso anterior que había olvidado por completo. Las excusas se acumulan, cada una de ellas una pequeña astilla en los cimientos ya fracturados de nuestra relación. Mi debilidad crece con cada ciclo de quimioterapia. Las náuseas son implacables, el cansancio, un peso aplastante que me mantiene clavada en la cama durante días. La comida sabe a cartón, mi cabello empieza a caerse a mechones y un cansancio profundo se instala en mi alma. La textura áspera de las mantas del hospital contra mi piel, cada vez más sensible, se convierte en una pequeña tortura, una irritación constante. En contraste, la vida social de Sara parece florecer. Hay más salidas de chicas, más brunches de fin de semana, más salidas de compras improvisadas. Su risa, cuando la oigo por teléfono con sus amigas, suena demasiado alegre, demasiado despreocupada, un marcado contraste con los tonos apagados de nuestra vida entre las cuatro paredes de nuestro hogar, un hogar que cada vez se siente más como una habitación de enfermo. Siento que me marchito, no solo por el cáncer y la quimioterapia, sino por la desnutrición emocional que me causa su ausencia. Su vitalidad parece burlarse de mi declive. Intento hablar con ella, explicarle cómo me afecta su distanciamiento, cuánto la necesito, pero las conversaciones son forzadas, improductivas. Me acusa de ser necesitada, de no entender la presión que siente. A mí también me cuesta, David, dice con voz cortante, viéndote así. Es agotador, como si mi enfermedad fuera una molestia diseñada para victimizarla personalmente. A pesar de la creciente distancia que nos separa, encuentro consuelo en lugares inesperados. Empiezo a forjar relaciones con los demás pacientes de la sala de quimioterapia. Está Marta, una mujer de unos 70 años con un sentido del humor ingenioso y una actitud sensata ante su propia lucha contra la leucemia. Ahí está el joven Tom, apenas salido de la adolescencia, luchando contra el linfoma con una valentía silenciosa que me asombra. Compartimos historias, miedos y el humor negro que solo quienes se inician en este exclusivo club pueden comprender de verdad. La enfermera Rebecca, con sus manos suaves y su mirada bondadosa, se convierte en una confidente, siempre dispuesta a ofrecer una palabra de aliento o una manta cálida. Estas conexiones son como salvavidas, pequeños remansos de calor en el frío paisaje de mi enfermedad. Esto se convierte en mi silencioso recurso de poder, forjando nuevos vínculos, como el principal en mi vida, desgastado.
Entonces surge la sugerencia, hecha casualmente en una conversación una noche mientras luchaba por contener unos sorbos de caldo. Algunas de las chicas están planeando un fin de semana de spa, dice Sara, mirándose las uñas con atención. Es en Napa, ya sabes, un poco de mimos, algo de relajación. Es durante tu semana más difícil, esa de la que nos advirtió el doctor Martínez, así que estaba pensando que me vendría bien escaparme, recargar las pilas para estar fuerte cuando regrese. Sus palabras flotan en el aire, cada una como un dardo perfecto. Mi peor semana, la semana en la que estaré más vulnerable, más enferma, y ella quiere ir a un spa. Su puro egoísmo me deja sin aliento. La miro fijamente, buscando alguna señal de que esto es una broma, un intento terriblemente desacertado de algo, pero su expresión es seria, casi suplicante, como si de verdad esperara que aceptara que sus mimos son un componente crucial de mi tratamiento contra el cáncer. El abismo entre nosotras se abre hasta convertirse en un abismo aparentemente insalvable. Unos días después, aparece el folleto del spa, abierto sobre la encimera de la cocina. Imágenes brillantes de piscinas infinitas, camillas de masaje y mujeres de aspecto sereno con suaves batas blancas. Es un acto deliberado, un mensaje claro. Su escape está planeado. El folleto es un testimonio crudo y a todo color de sus prioridades, un vibrante toque de amarillo brillante contra el gris apagado de mi realidad. Ahí yace, un insulto en letra brillante, un recordatorio constante de su inminente deserción. La lluvia empieza justo cuando empiezo a hablar, un suave golpeteo contra la ventana del dormitorio que rápidamente se intensifica hasta convertirse en un aguacero torrencial, reflejo de la tormenta que se avecina en mi interior. Sara, tenemos que hablar de este viaje al spa. Tengo la voz ronca, me cuesta muchísimo mantenerla firme. Está doblando ropa meticulosamente y guardándola en su maleta de diseño, la que le compré para nuestro aniversario el año pasado, cuando Napa era sinónimo de escapadas románticas. No fue una escapada en solitario para ella en mis momentos más oscuros. ¿De qué hay que hablar, David?, dice sin levantar la vista. Te lo dije, necesito esto para mi propia cordura. ¿Tu cordura? No puedo evitar que mi voz suene incrédula. Sara, es mi semana de quimioterapia más intensa. El doctor Martínez me dijo específicamente que necesitaría apoyo a tiempo completo. ¿Sabes? ¿El tipo de apoyo que prometiste? Las palabras salen antes de que pueda detenerlas, más agudas de lo que pretendía. El olor antiséptico del hospital parece haberse instalado en mis sentidos para siempre, un recordatorio constante de la batalla que estoy librando, una batalla que ella prefiere no enfrentar. Arroja una blusa de seda sobre la pila. ¿Y qué hay de mí, David? ¿Qué hay de lo que necesito, todo esto del cáncer? No solo te pasa a ti, ¿sabes? Me pasa a mí también. Su voz se alza, como un escudo defensivo. Entiendo que es difícil para ti, Sara. De verdad. Pero dejarme ahora, esta semana en concreto. Me quedo en silencio, la injusticia me ahoga. Siento que mi compostura, ya frágil, empieza a desmoronarse. Aquí vamos, se burla, girándose finalmente para mirarme. Su mirada es fría, su rostro una máscara de resentimiento. Eres tan egoísta, David. Solo piensas en ti mismo, en tu enfermedad. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo esto está afectando mi vida? ¿Mi carrera? Mis amigos están hartos de oírlo. Ni siquiera puedo salir sin que alguien me pregunte cómo estás con esa mirada lastimera. La acusación, tan descaradamente falsa, después de meses intentando protegerla de lo peor, después de semanas en las que apenas reconoció mi lucha, hace que algo dentro de mí implosione. La barrera de mis emociones, cuidadosamente construida, revienta. ¿Egoísta? Repito, con la voz temblorosa, una mezcla de rabia y dolor. Soy yo quien lucha por mi vida, Sara. Soy yo quien soporta el veneno que me inyectan, las náuseas, el dolor, el miedo a no ver otro cumpleaños. ¿Y me llamas egoísta porque quieres un maldito fin de semana de spa? El sonido de la lluvia contra la ventana es un redoble furioso que subraya la fealdad de nuestras palabras. Esto es todo. El momento en que lo no dicho se vuelve dicho, el resentimiento purulento se abre como una herida. Tengo miedo, David, admite finalmente, con la voz quebrada, la ira momentáneamente sustituida por una vulnerabilidad cruda que me pilla desprevenida. Tengo miedo de perderte, sí,
Pero también tengo miedo de esto, de ser cuidadora, de verte desvanecer. Yo no firmé esto. Soy joven. Quiero una vida. Sus palabras, la cruda realidad de su miedo y su resentimiento, pesan en el aire. No me apunté a esto, como si nuestros votos, en la salud y en la enfermedad, tuvieran un asterisco, una cláusula oculta para condiciones consideradas demasiado inoportunas. El sabor metálico del miedo, tan familiar por mi diagnóstico, regresa, pero esta vez está mezclado con el amargo sabor de la traición. Mi mundo cuidadosamente construido, aquel donde ella era mi compañera en esta lucha, se hace añicos por completo. Una calma escalofriante me invade. La ira se desvanece, reemplazada por una profunda y agotada tristeza. No suplicaré. No voy a suplicar. Esto no es una negociación. Es una declaración. Mi silenciosa maniobra de poder es simplemente esta: no seré víctima de su miedo ni de su egoísmo. Entonces vete, Sara, digo con voz desprovista de inflexión. Si eso es lo que necesitas hacer, entonces vete. Parece sorprendida por mi falta de resistencia, por la ausencia de la lucha que claramente esperaba. No es que no me importe, David, balbucea, con la convicción vacilante en su voz. No es así, pregunto en voz baja, con un golpe suave y letal. El silencio se extiende entre nosotros, roto solo por el incesante repiqueteo de la lluvia. Me mira con una expresión mezcla de culpa y desafío. Entonces me da su ultimátum, con la voz endurecida de nuevo. Me voy, David, tengo que hacerlo. Si no lo entiendes, entonces no sé qué decirte. La observo detenidamente, mientras sigue empacando. El equipaje caro, la ropa de resort cuidadosamente elegida, la meticulosa planificación de su escape mientras yo planeaba meticulosamente mi supervivencia. Cada objeto que mete en la maleta es otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Los vibrantes colores de su ropa se burlan de la monotonía de mi habitación de enferma. A solas, la observo prepararse para dejarme. El aroma antiséptico del hospital, un recordatorio fantasmal del calvario del mañana, se siente más fuerte ahora, más apropiado que la persistente fragancia de su perfume. El viaje al hospital es una peregrinación solitaria. Normalmente, Sara iría en el asiento del copiloto, con una voz forzada y alegre, intentando distraerme con trivialidades sobre el trabajo o los amigos. Hoy, el silencio en el coche es un manto denso que amplifica el zumbido ansioso de mis propios pensamientos. Cada kilómetro se siente como un vía crucis en este viaje en solitario. La ruta familiar, antes solo una serie de curvas, ahora se siente cargada con el peso de su ausencia. Entro en el estacionamiento de oncología, el mismo lugar al que siempre aspiramos, bajo el gran roble. La fuerza de la costumbre, o quizás una necesidad masoquista de sentir el dolor de su abandono en cada detalle mundano. El olor a antiséptico me golpea en cuanto abro la puerta del coche, transportado por la fresca brisa matutina. Es el olor de mi nueva realidad, una realidad que ahora enfrento sin ella. Entrar sola a la sala de quimioterapia es un infierno aparte. Las miradas compasivas del personal de recepción, la ligera vacilación en el habitual saludo alegre de la enfermera Rebecca. Todos lo saben, o pueden adivinarlo. Esposas, esposos, parejas. Son una presencia constante aquí, un ejército silencioso y solidario. Mi solitaria presencia es una anomalía flagrante. Mientras me acomodo en el chirrido de vinilo de la silla de quimioterapia, la que está en la esquina junto a la ventana y de la que Sara siempre se quejaba que había corriente de aire, una mujer en la silla de al lado me sonríe. Es mayor, con una nube de pelo blanco y ojos que brillan con un espíritu indomable, a pesar del cansancio que se le dibuja en el rostro. ¿Es tu primera vez sola, querida?, pregunta con una voz sorprendentemente fuerte. Esbozo una leve sonrisa. Algo así. Mi esposa tenía un compromiso anterior. La mentira me sabe a ceniza en la boca. Ah, esos compromisos previos, dice la mujer con un brillo de complicidad en los ojos. Parecen surgir en los momentos más inoportunos, cuando la enfermedad llama a la puerta. Soy Marta, por cierto, y puedes dejarme la cara de valiente en la puerta, cariño. Todos estamos en el mismo barco. Su franqueza, su calidez, es un pequeño consuelo. David, respondo, sintiendo que me sube el rubor por la nuca. La enfermera Rebecca se acerca para ponerme la vía. Su habitual eficiencia se ve atenuada por una leve preocupación.
¿Estás bien, David? Pregunta en voz baja, mirándome fijamente. Asiento, sin confiar en mi voz. La inserción de la aguja, que suele ser una pequeña molestia, me hace temblar. No es solo el dolor físico. Es la repentina y abrumadora sensación de estar completamente solo en esto. Mi roca, mi supuesta ancla, ha cortado la cuerda. ¿Dónde está Sara hoy?, pregunta Rebecca, con voz cuidadosamente neutral mientras ajusta el goteo. La pregunta, aunque amable, se siente como una sonda en una herida abierta. Antes de que pueda formular otra mentira, Marta interviene. Su esposa asiste a una cumbre internacional crucial sobre la importancia de las batas suaves y las mascarillas de pepino para los ojos, Rebecca. Un asunto muy importante, ¿entiendes? Rebecca reprime una sonrisa, y yo no puedo evitar soltar una risita ahogada. Lo absurdo, la bondad de esta desconocida defendiendo mi dignidad, rompe el muro de mi desesperación por un instante fugaz. Sí, Marta, suena vital, dice Rebecca, apretándome suavemente el brazo antes de pasar a la siguiente paciente. Me vuelvo hacia Marta, una sonrisa sincera finalmente se dibuja en mis labios. Gracias, susurro. No te preocupes, David, dice ella, su mirada se suaviza. Hay gente que no está hecha para las trincheras. Se necesita mucha determinación, y a veces los que esperas que estén ahí, bueno, son los primeros en salir corriendo. Me da una palmadita en la mano, su toque sorprendentemente firme. Ahora nos tienes a nosotros, la brigada del barco con aguas ahogadas, nos cuidamos los unos a los otros. A pesar del dolor, a pesar del veneno que lentamente gotea por mis venas, entablo una conversación con Marta. Me habla de sus nietos, de su jardín, de su difunto esposo, quien, dice con un guiño, era un pícaro adorable, pero inútil en una crisis. Sus historias son una grata distracción, un hilo de normalidad en el paisaje surrealista de la sala de quimioterapia. Me doy cuenta de que esto es otro gesto de poder silencioso, de acercarme, de conectar, de negarme a que me definan solo mi enfermedad o el abandono de Sara. Mi teléfono vibra en el bolsillo, un mensaje de texto. Lo saco, y mi corazón da un pequeño vuelco de esperanza. Quizás Sara cambió de opinión, quizás esté revisando, pero la pantalla está en blanco, no hay mensajes nuevos, solo una notificación de mi calendario. Sesión de quimioterapia número 4. La configuraría como evento compartido. Su silencio es un rugido ensordecedor, una confirmación de su indiferencia. La enfermera, una más joven que no reconozco, viene a tomarme la presión. Es pura profesionalidad, con una expresión cuidadosamente neutral. ¿Su esposa no está con usted hoy, señor Miller?, pregunta, mirando rápidamente mi historial médico, mi anular sin adornos y luego la silla vacía a mi lado. La pregunta es mecánica, parte de su lista de verificación, pero cae como otra pequeña piedra afilada contra mi corazón ya magullado. La silla vacía, un testimonio silencioso de un amor que no pudo soportar los estragos de la enfermedad. Los días siguientes se convierten en un ciclo monótono de tratamiento, agotamiento y la tranquila camaradería de la sala de quimioterapia. Mi amistad con Marta se profundiza. Se convierte en mi compañera de quimioterapia, mi confidente, mi abuela sustituta. Me trae sopa casera en un termo, me deleita con historias de su juventud aventurera y me ofrece perlas de sabiduría extraídas de una vida vivida al máximo, a pesar de sus dificultades. No puedes elegir lo que la vida te depara, David, decía con ojos brillantes, pero sí puedes elegir cómo lo recibes y si lo devuelves. El peso cálido de la manta térmica que insiste en arroparme durante las sesiones particularmente agotadoras es un consuelo que va mucho más allá de sus propiedades físicas. Es la calidez de la bondad humana, un marcado contraste con el frío vacío que Sara dejó atrás. La enfermera Rebecca sigue siendo un faro de luz. Tiene un don para saber cuando necesito una palabra extra de aliento, una caricia suave o simplemente un momento de comprensión silenciosa. Celebra las pequeñas victorias, un día con menos náuseas, una ligera mejoría en mis análisis de sangre, con auténtico entusiasmo. Su atención se siente personal, va más allá del deber. La veo interactuar con otros pacientes con la misma compasión, y me doy cuenta de que esta sala, este ambiente estéril y a menudo sombrío, es también un lugar de extraordinaria humanidad. Los demás pacientes de nuestro pequeño rincón de la sala se convierten en una familia inusual. Está Raj,
un ingeniero jubilado con un ingenio mordaz, que siempre tiene un crucigrama en marcha y una lista de reproducción sorprendentemente animada que comparte a través de un pequeño altavoz portátil. Está Chloe, una joven artista cuyo cuaderno de bocetos está lleno de criaturas fantásticas y diseños intrincados, su forma de escapar de la realidad estéril de su tratamiento para el linfoma de Hodgkin. Nos miramos con complicidad cuando llega un nuevo paciente, con el rostro desfigurado por el miedo y la incertidumbre. Ofrecemos palabras de apoyo, compartimos consejos sobre cómo manejar los efectos secundarios y celebramos juntos los hitos. Siento un sentido de pertenencia aquí, un despertar a la amabilidad de desconocidos que nunca imaginé. Una tarde, durante una infusión especialmente larga, noto que el aburrimiento y la desgana flotan en el aire. Raj lucha con una pista particularmente perversa. Chloe mira fijamente una página en blanco, e incluso Marta parece apagada. Impulsivamente, sugiero una partida de cartas. Tengo una baraja vieja y desgastada en el bolso. Es algo sencillo, pero transforma el ambiente. Pronto, la risa resuena en nuestro pequeño rincón, el chasquido de las cartas es un alegre contrapunto al pitido de las intravenosas. Organizar esta partida de cartas improvisada, este pequeño acto de conexión, es otra silenciosa jugada de poder. Soy yo negándome a sucumbir a la melancolía, eligiendo el compromiso en lugar de la desesperación. Mientras tanto, el mundo de Sara, tal como se muestra en las redes sociales, es un vibrante tapiz de sol, comidas gourmet y sonrisas despreocupadas. Su Instagram es una colección selecta de su fin de semana de spa, selfies junto a la piscina con sus amigas, platos de comida ingeniosamente dispuestos y copas de champán alzadas para brindar. Cada publicación es una nueva punzada de dolor, una confirmación visual de su dichosa indiferencia ante mi sufrimiento. Veo su sonrisa radiante, la postura relajada de sus hombros, y la comparo con mi propio reflejo demacrado en el espejo del baño del hospital. El contraste es una dura crítica a sus decisiones. Quiero comentar, arremeter, recordarle lo que estoy pasando mientras ella toma mimosas, pero no lo hago. Simplemente me desplazo por las páginas, las imágenes grabadas en mi memoria. Marta, con su asombrosa habilidad para leer mis estados de ánimo, nota mi angustia. Redes sociales, cariño, pregunta con dulzura una tarde, señalando mi teléfono con la cabeza. Las vidas seleccionadas de los dichosamente ignorantes. No dejes que te afecte. Es pura cortina de humo. La verdadera vida está aquí, dice, señalando nuestro pequeño rincón de quimioterapia. Con determinación y gracia. Más tarde ese mismo día, Marta comparte un poco de su propia historia, algo que rara vez hace. Me habla de su hijo mayor, que vive a 1 hora de aquí, pero no la ha visitado ni una sola vez desde que le diagnosticaron hace 6 meses. Le manda flores, dice, con una tristeza que contrasta con su estoicismo habitual. Flores caras, y me escribe emojis de pensando en ti, pero no se atreve a sentarse aquí, a verme así. Hay gente, David, que te quiere a distancia. No es el amor que necesitas, pero es el único amor que saben dar cuando las cosas se ponen difíciles. Su historia, su silencioso reconocimiento de su propia familia ausente, forja otro vínculo entre nosotros. Es una solidaridad dolorosa, pero solidaridad al fin y al cabo. Me hace sentir menos sola en mi particular tipo de abandono. El aroma antiséptico de la sala, antes símbolo de mi aislamiento, ahora se siente como el telón de fondo de estas nuevas, inesperadas y profundamente preciadas conexiones. El 7º ciclo de quimioterapia me golpea como un tren de carga. Esta es la semana particularmente agotadora de la que advirtió el Dr. Martínez, la que Sara eligió para su retiro de spa. Los efectos secundarios son implacables, una cruel sinfonía de sufrimiento. Las náuseas son una constante compañera, un revoltijo en mi estómago que ni los antieméticos más fuertes pueden controlar por completo. El sabor a cobre y a medicamento para las náuseas es una película permanente en mi boca, haciendo que hasta el agua sea insoportable. Ni hablar de comer. Me duele el cuerpo con un cansancio tan profundo que siento que mis huesos son de plomo. El sueño no ofrece respiro, solo una serie intermitente de sueños febriles y despertares abruptos. Estoy en mi punto más vulnerable, física y emocionalmente. Los muros cuidadosamente construidos de mi serenidad comienzan a derrumbarse. Hay momentos, generalmente en la oscuridad de la noche, en que el dolor y la soledad son tan intensos que casi me desmorono. Miro fijamente el nombre de Sara en la agenda, con el pulgar sobre el botón de llamada. La urgencia de oír su voz,
de rogarle que vuelva a casa, de simplemente no estar sola en este abismo, es casi abrumadora. Pero no la llamo. Algún vestigio terco y herido de mi orgullo, o quizás una incipiente comprensión de mi propia fuerza, me frena. Esta negativa, este angustioso acto de supervivencia, es mi silenciosa maniobra de poder, un testimonio silencioso de mi involuntaria independencia. La doctora Martínez me visita a diario. Su mirada bondadosa está llena de una mezcla de preocupación profesional y algo más tierno, algo parecido a la compasión. ¿Cómo lo llevas, David?, pregunta con voz suave. Mentalmente, quiero decir. Es un momento difícil. Intento ser honesto, expresar el torbellino de mis emociones, pero me faltan las palabras. Es difícil, lo logro, la sutileza es un abismo inmenso. ¿Tu esposa se ha puesto en contacto?, pregunta, con un tono cuidadosamente neutral. Niego con la cabeza, incapaz de sostener su mirada. La vergüenza, la humillación de ser abandonada de forma tan descaradamente evidente, me quema las mejillas. Una noche, el dolor en el abdomen, un dolor sordo durante días, se agudiza hasta convertirse en una sensación agonizante y punzante. Me invade un sudor frío, con el corazón latiéndome con fuerza. Un miedo crudo y primario me atenaza. ¿Será esto? ¿Está ganando el cáncer? Consigo llamar a una ambulancia, mi voz es un susurro débil y tembloroso. Los paramédicos son rápidos y eficientes, y su profesionalismo sereno contrasta marcadamente con mi pánico interno. Mientras me sacan de la casa que Sara y yo una vez llamamos nuestro hogar, siento una profunda desolación. El trayecto a urgencias es un torbellino de luces intermitentes y sirenas, cada una un grito lastimero en la oscuridad. Sola en urgencias, conectada a monitores, con las luces fluorescentes zumbando en el techo, me entrego al proceso, al dolor. Hay una extraña paz al dejarme llevar, al admitir que no puedo librar esta batalla sola. Los médicos y enfermeras son amables, competentes, pero son desconocidos. Su trato es profesional, su preocupación, clínica. No es el trato de un ser querido, ni la preocupación de una pareja. El diagnóstico es una infección grave, una complicación común de la inmunosupresión inducida por quimioterapia. Es grave, pero tratable. Un alivio me invade, tan intenso que me deja débil, mientras espero a que los antibióticos hagan efecto. Vuelvo a mirar el contacto de Sara en mi móvil. La tentación de llamarla, de contarle lo sucedido, de oír una voz familiar, es inmensa. Pero entonces la imagino en el spa, con el rostro sereno, ajeno a la cruda realidad de mi vida. Y la tentación se desvanece, reemplazada por una fría y firme resolución. No le daré la satisfacción de mi desesperación. Saldré de esto sola. El olor antiséptico de esta nueva habitación de hospital, más intenso y urgente que el aroma familiar de la sala de oncología, es un duro recordatorio de lo sola que estoy. La recuperación de la visita a urgencias es lenta y ardua. Pero esta vez no estoy completamente sola. Marta, bendita sea su espíritu indomable, organiza turnos. Ella, Raj y Chloe se turnan para visitarme en el hospital una vez que me trasladan de urgencias a una habitación normal. Me traen refrigerios de contrabando, una baraja de cartas y, lo más importante, su apoyo incondicional. La enfermera Rebecca, de la sala de quimioterapia, incluso aparece en su día libre y trae un pequeño ramo de flores que recogió de su jardín. Su amabilidad es un bálsamo para mi alma maltrecha, un salvavidas en el mar tormentoso de mi enfermedad y el abandono de Sara. Marta, durante una de sus visitas, se sienta junto a mi cama, tintineando suavemente sus agujas de tejer. «Sabes, David», dice, con la mirada fija en su intrincado diseño. «Esta enfermedad tiene una forma de despojarte de lo superficial. Te muestra quiénes son realmente las personas, en el fondo». Hace una pausa, con las agujas inmóviles por un momento. A veces, las personas que creías que serían tu roca resultan ser piedras, fácilmente arrastradas por la primera ola, y a veces los desconocidos que conoces en la tormenta se convierten en tu faro. Sus palabras resuenan profundamente. Habla de Sara, por supuesto, pero también de sí misma, de Raj y Chloe, de Rebecca, mis faros. Una tarde, cuando por fin tengo fuerzas para dar un paseo por el pasillo del hospital, el aire fresco de la mañana que entra por una ventana abierta me alivia la piel. Es la primera vez en días que no siento un dolor constante ni náuseas. En ese instante, se produce un cambio profundo en mi interior.
La comprensión me golpea, no como un rayo, sino como un amanecer silencioso. Soy más fuerte de lo que pensaba. He enfrentado el abismo, he contemplado el vacío de mi propia mortalidad, y sigo aquí. He soportado no solo los estragos del cáncer y la quimioterapia, sino también el peso aplastante de la traición y el abandono, y sigo de pie. Es una sensación liberadora, un despertar. La necesidad de la aprobación de Sara, de su presencia, de su amor, empieza a disminuir, reemplazada por una creciente sensación de autosuficiencia. No solo estoy sobreviviendo. Estoy, de alguna manera pequeña y feroz, prevaleciendo. Más tarde ese día, de vuelta en mi cama de hospital, tomo mi teléfono. Reviso la carpeta de borradores de mis mensajes de texto. Hay docenas de ellas, escritas en las horas más oscuras de la noche, en momentos de dolor insoportable y soledad insoportable. Súplicas desesperadas a Sara, recriminaciones furiosas, tristes declaraciones de mi amor que se desvanece. Ninguna llegó a ser enviada. Mi pulgar se cierne sobre el botón de borrar. Con una claridad renovada, una sensación de poder silencioso, los borro todos. Hasta el último. Es un acto simbólico, una purificación. Me libero de la necesidad de que ella me comprenda, de que me cuide, de que me rescate. Me rescato a mí mismo. Esta es mi silenciosa acción de poder, una ruptura definitiva con ese vínculo de dependencia. Unos días después, me dan de alta. Mientras empaco mis escasas pertenencias, se abre la puerta de mi habitación del hospital y entra Sara. Se ve bronceada, descansada, la viva imagen de la salud. Lleva su bolso de diseñador colgado al hombro, un marcado contraste con el ambiente estéril del hospital. Intenta esbozar una sonrisa radiante y despreocupada, pero se desvanece al ver mi rostro, mi cabello ralo y las ojeras. David, te toca. Genial, dice, con la voz un poco alta, demasiado alegre. Intenta actuar con normalidad, como si no hubiera estado desaparecida durante la peor semana de mi vida, como si no me hubiera dejado sola frente a una emergencia médica. Sara, digo con voz apagada, sin la calidez que una vez le brindó. El olor antiséptico del hospital, un aroma que ahora asocio tanto con mi enfermedad como con mi resiliencia, se me pega como una segunda piel. Así que continúa, jugueteando con la correa de su bolso, evitando mi mirada. ¿Cómo fue tu tratamiento? La pregunta, formulada con tanta naturalidad, tan completamente inadecuada, flota en el aire entre nosotros. La tensión en la habitación es palpable, una gruesa y sofocante manta. Mi respuesta, lo sé, sentará las bases para lo que venga después. El hombre que era hace unas semanas podría haberse derrumbado, podría haber desatado su dolor y su ira, pero el hombre que soy ahora, el hombre forjado en el crisol de la enfermedad y la traición, simplemente la mira, una mirada larga y meditativa, y se prepara para decir su verdad. El aire fresco de la mañana de mi primer paseo, símbolo de mi recién descubierta liberación, aún está fresco en mi memoria. La última sesión de quimioterapia se siente monumental. El zumbido familiar de la vía intravenosa, el goteo rítmico de la medicación, el ligero frío de los químicos que entran en mis venas, sensaciones que han sido el telón de fondo de mi vida durante meses, ahora se tiñen de una sensación de finitud. Hay una ligereza en mí, una anticipación que casi eclipsa la inevitable incomodidad física. Esta es la última batalla de esta guerra en particular. Sara está ahí, insistió. Su culpa es una presencia palpable en la habitación, un perfume intenso que usa con torpeza. Se queja, ahuecando mi almohada, ofreciéndome sorbos de agua que no quiero. Sus intentos de solicitud parecen forzados y performativos. Su entusiasmo por este hito, como ella lo llama, contrasta marcadamente con su ausencia durante las partes más agotadoras de este viaje. Marta, Raj y Chloe también están aquí, una presencia silenciosa y comprensiva en un segundo plano. Sus sonrisas son genuinas, su alivio por mí, sincero. Son mi fiel cohorte, mis compañeros soldados. «¿Ves a David?», dice Sara con voz exageradamente alegre. «Lo superamos, tal como dije». Nosotros, la palabra, grandes, una nota discordante en la sinfonía de mi silencioso triunfo. Le ofrezco una sonrisa evasiva, concentrándome en el momento, en el simbolismo de esta última infusión. Siento que mi espíritu, agobiado durante tanto tiempo, comienza a elevarse con la anticipación de liberarme de este ataque químico implacable. La enfermera Rebecca,
quien me ha acompañado desde el primer tratamiento, viene a desconectar la vía intravenosa por última vez. Hay una pequeña sonrisa, casi imperceptible, en su rostro. Listo, David, dice en voz baja. ¿Lo lograste? Sus palabras, sencillas y sinceras, significan más para mí que todas las declaraciones vacías de Sara. Al levantarme de la silla de quimioterapia, un poco inestable pero decidida, Sara corre a mi lado y me ofrece el brazo. Déjame ayudarte, dice con voz seria. La miro, la desesperación en sus ojos, la desesperada necesidad de absolución, con gracia, pero sin la calidez ni el perdón que tanto anhela. Acepto su brazo. Este es mi movimiento de poder silencioso. No seré cruel, pero no fingiré. No borraré su abandono por una ilusión cómoda, el olor antiséptico de la sala de oncología, un aroma que ha definido gran parte de mi pasado reciente, está siendo reemplazado poco a poco por la dulce fragancia de la esperanza. La doctora Martínez entra en la sala con una amplia sonrisa. David, felicidades. ¿Listo para el evento principal?, pregunta con los ojos brillantes. Se refiere a la ceremonia de la campana de supervivencia, una tradición en esta sala de oncología. Los pacientes que completan su quimioterapia hacen sonar una gran campana de bronce, cuya cáscara simboliza la esperanza, la resiliencia y el fin de un capítulo brutal. Como siempre lo seré, respondo, y mi sonrisa finalmente se siente genuina, espontánea. Los preparativos para la ceremonia son breves pero conmovedores. La campana, pulida hasta el brillo, cuelga en el centro de la sala. Se ha reunido un pequeño grupo, otros pacientes, enfermeras y algunos médicos. Sara está de pie a mi lado, intentando aparentar ser una esposa comprensiva, pero su incomodidad es evidente. No encaja aquí, en realidad, no como Marta, Raj y Chloe. Se acercan radiantes. Marta me pone en la palma de la mano un pequeño pájaro azul tejido a mano. Por valor, cariño, susurra. Raj me da una palmadita cariñosa en la espalda, y Chloe me regala un hermoso y complejo dibujo de un fénix resurgiendo de sus cenizas. Su alegría genuina, su apoyo sincero, contrasta marcadamente con el entusiasmo forzado de Sara. Mientras camino hacia la campana, no solo Sara está a mi lado. Marta está en mi otro brazo, su agarre es sorprendentemente fuerte. Raj y Chloe me siguen de cerca, un séquito pequeño y firme. Esta es mi familia elegida, quienes me apoyaron en las trincheras. El familiar zumbido de las vías intravenosas parece desvanecerse, reemplazado por una silenciosa expectación. El aire está cargado de emociones no expresadas, de viajes compartidos y batallas silenciosas libradas. Y por ahora, ganadas. La campana de la supervivencia cuelga allí, brillando bajo las luces fluorescentes de la sala de oncología. Es una simple campana de latón, pero representa mucho más. Es un faro, un símbolo de resistencia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para luchar, tener esperanza y superarse. Durante meses he escuchado su alegre repiqueteo ocasional desde mi sillón de quimioterapia. Cada timbre era una promesa lejana, una meta que parecía imposiblemente lejana. Y ahora, me toca a mí. La sala está en silencio, el zumbido habitual de las máquinas y las conversaciones en voz baja, acalladas por una sensación de ocasión. Marta me aprieta el brazo, sus ojos brillan con lágrimas contenidas. Raj me levanta el pulgar, su estoicismo habitual se ve momentáneamente superado por una amplia sonrisa. Chloe aferra su cuaderno de dibujo con una sonrisa radiante. Su presencia, su alegría genuina por mí, es un cálido abrazo. Sara se mantiene un poco apartada, con una expresión que mezcla una alegría forzada con una ansiedad latente. Aplaude, un poco demasiado fuerte, cuando el doctor Martínez dice unas palabras amables sobre mi trayectoria, mi resiliencia. Su participación se siente vacía, una actuación para un público que no la cree. El contraste entre sus esfuerzos tensos y el apoyo silencioso y sincero de la comunidad de mi unidad oncológica es marcado. Doy un paso adelante, mi mano buscando la gruesa cuerda sujeta a la campana. El metal frío es suave bajo mis dedos. Respiro hondo, el olor antiséptico de la sala, símbolo durante tanto tiempo de mi lucha, ahora se mezcla con el aroma de algo más. ¿Triunfo? Pienso en los últimos meses, en el diagnóstico devastador, los tratamientos agotadores, la traición aplastante. Pero también pienso en la bondad inesperada, la sorprendente fuerza que encontré en mí,
el apoyo inquebrantable de la nueva familia que he forjado en este lugar inesperado. Entonces toco la campana. El sonido, claro y brillante, resuena por toda la sala, una declaración vibrante y resonante. No es solo un sonido, es una sensación. Es el sonido de los grilletes rompiéndose, de una pesada carga que se levanta. Con cada tirón sucesivo, la piel se fortalece, se vuelve más segura. Es el sonido de la supervivencia. Es el sonido de mí, David, recuperando mi vida. Siento una oleada de emoción que me invade, alivio, gratitud, una alegría casi intensa. Siento que podría trascender el dolor, el miedo, la traición, todo en este glorioso momento. Cuando se apaga el último eco, estalla una ovación espontánea. Enfermeras, médicos, pacientes, todos aplauden, con el rostro iluminado por la alegría compartida. El doctor Martínez me abraza. Estamos todos muy orgullosos de ti, David, dice. Ahora me toca hablar. Es costumbre que los pacientes digan algunas palabras. Miro al pequeño grupo, con la mirada fija en Marta, Raj y Chloe. Sara también está allí, observándome atentamente, con una mirada esperanzada, casi desesperada. Este es mi silencioso gesto de poder, la culminación de todo lo que he aprendido, de todo lo que he soportado. Gracias, comienzo con la voz un poco temblorosa, pero clara. Gracias a todos por estar aquí. Este viaje ha sido lo más difícil que he enfrentado. Hago una pausa y respiro hondo de nuevo. Quiero agradecer al doctor Martínez, a la enfermera Rebecca y a todo el increíble personal. Su habilidad, su compasión, su dedicación, son verdaderos héroes. Miro a mis amigos. A Marta, Raj, Chloe, ustedes son mi familia. Me enseñaron lo que es el verdadero apoyo. Estuviste ahí cuando estaba en mi peor momento. Compartiste conmigo tu fuerza, tu humor, tu corazón. No estaría aquí sin ti. Mis ojos se encuentran con los de Marta, y ella me dedica un sutil gesto de ánimo. Me niego a mencionar a Sara. Mi silencio, donde debería estar su nombre, es más fuerte que cualquier acusación. Más tarde, al terminar la pequeña celebración, Sara se acerca a mí con los ojos brillantes. David, eso fue hermoso. Fuiste tan fuerte. Soy fuerte, digo con voz serena. Tenía que serlo. Sobre nosotros, empieza con voz vacilante. Levanto la mano. Sara, te agradezco que estés aquí hoy. Pero tocar esa campana no se trataba solo de sobrevivir al cáncer. Se trataba de sobrevivir a todo lo que conllevaba. Lo no dicho flota en el aire entre nosotros. Resolución, 6 meses después. 6 meses después, estoy radiante. El cáncer está en remisión. Mi cabello ha vuelto a crecer, más grueso que antes. He vuelto al trabajo, pero con una nueva perspectiva, una nueva apreciación de lo valioso que es la vida. La casa, antes llena de los fantasmas de un matrimonio moribundo, ahora es solo mía. Sara y yo estamos divorciados. La decisión fue mía, una resolución silenciosa y firme tomada tras tocar esa campana. La traición fue una herida demasiado profunda para sanar, una ruptura fundamental de la confianza. Mi familia elegida, Marta, Raj y Chloe, siguen siendo una parte muy importante de mi vida. Cenamos con regularidad, celebramos las pequeñas victorias y seguimos apoyándonos mutuamente. Marta, con su leucemia también en remisión, me enseña a cuidar el pequeño huerto que he empezado en mi patio trasero. Raj y yo jugamos una partida de ajedrez semanal. El arte de Chloe está empezando a hacerse notar. Tengo una de sus pinturas de Fénix colgada en mi sala, un recordatorio constante de resiliencia y renacimiento. Todavía visito la sala de oncología a veces, no como paciente, sino como voluntaria. Hablo con quienes comienzan su camino, les ofrezco una palabra de aliento, les comparto mi historia. Les hablo de la campana, de la esperanza que representa. Les digo que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar fuerza, a menudo en los lugares más inesperados. Y a veces les digo que tocar la campana no significa solo el final de un tratamiento, sino el comienzo de una vida nueva y más auténtica. Una vida vivida a tu manera, libre de las sombras del pasado. Una vida donde el único aroma que realmente importa es el dulce y limpio aroma de la libertad.